Bienvenidos al taller Estilo de Citación y Referencias en Estilo APA-UPC. Mi nombre es Gerardo Altamirano y yo soy bibliotecólogo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este taller ha sido organizado por la Dirección de Gestión del Conocimiento y ha sido desarrollado por el equipo de bibliotecólogos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Vamos a revisar en esta sesión el contenido necesario para que como estudiantes y docentes podamos conocer el estilo de citación APA y aplicarlo con corrección. A continuación daremos algunas sugerencias para que ustedes puedan aprovechar mejor esta presentación. Recuerden por favor tener sus micrófonos y cámaras apagadas. Cada vez que se presente un contenido haremos breves interrupciones para generar su participación a través de preguntas y consultas. Esta sesión está siendo grabada para futura referencia. Por tanto, si luego necesitan o requieren verlo nuevamente, pueden recurrir al área de biblioteca para compartirles el enlace correspondiente. Muy bien, vamos a comenzar la presentación. En primer lugar, vamos a anunciar el objetivo. Este taller tiene por objetivo conocer el estilo de citación APA para elaborar citas y referencias bibliográficas de distintos tipos de fuentes en los trabajos de investigación. Para esto, vamos a desarrollar el siguiente temario. Tenemos 3 puntos principales. Vamos a aprender hoy día a citar fuentes bibliográficas. Y lo vamos a ver en 3 casos principales. El de cita directa, el de cita indirecta o paráfrasis, el de cita múltiple y el de cita de cita. También aprenderemos a citar tablas y figuras. Y finalmente, vamos a comprender a través de ejemplos cómo realizar nuestras referencias bibliográficas. Y aquí revisaremos los casos más frecuentes presentados en la redacción de tesis, como son el uso de libros, tesis también, revistas y algunos medios web. Muy bien, comenzamos primeramente, antes de entrar al detalle de las citas, ¿por qué es importante citar? Justo en esta diapositiva podemos observar 4 razones importantes. Vamos a empezar a enunciarlas y explicarlas un poco. El primer punto es el siguiente. Citar respalda las ideas y los argumentos expuestos. Cuando elaboramos un trabajo académico, citar nos permite referenciar a otras personas y sus ideas y metodologías. De esta manera podemos construir un discurso sólido y que tome en cuenta los avances de la disciplina en la cual nosotros estamos trabajando. Citar también nos permite respetar la propiedad intelectual, es decir, dar el crédito a otros autores reconociendo sus ideas y agradeciendo el valor de su trabajo. Como tercer punto importante, tenemos que citar evita que cometamos plagio, es decir, nos ayuda a organizar debidamente cómo las ideas que estamos tomando de otras fuentes de información se atribuyen con precisión a su fuente original. Y por último, tenemos que citar y nos permite verificar las fuentes, es decir, permite a quien revisa nuestra investigación contrastar las fuentes originales de las cuales nosotros hemos tomado ideas. Y de esa manera permite que refiramos a ellos para una revisión más exhaustiva del tema que hemos desarrollado. Muy bien, ahora que hemos aprendido cuál es la importancia de citar, vamos a ver cómo realizarlo. Nosotros en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas usamos el estilo APA. El estilo APA originalmente fue redactado por la Asociación Americana de Psicología. El manual que recoge el estilo ha sido ampliamente difundido y actualmente ha sido tomado por la universidad y adaptado para poder usarlo en nuestros trabajos de investigación. A continuación, vamos a explicar cuáles son los casos más frecuentes para que ustedes puedan aplicarlo con corrección. Vamos a ver el caso de las citas. Habíamos mencionado cuando presentamos el temario que en APA tenemos 2 tipos de citas, la cita directa y la cita indirecta.
Revisando el primer punto, la cita directa. La cita directa es aquella en la cual nosotros incluimos en nuestro documento información textual, tomada textualmente de otra fuente. Al hacerlo, tenemos que seguir algunas reglas básicas. Por ejemplo, en una cita directa se tiene que usar las comillas. Luego se tiene que indicar quién, en este caso el autor. Luego la indicación de año. Y por la indicación de año nos referimos a la fecha en que fue publicada el recurso o el documento del cual estamos obteniendo la cita. Y como tercer elemento, como vemos en esta diapositiva, tenemos que poner el número de página. Es decir, tenemos que colocar la numeración en la cual se encuentra la cita textual que estamos usando. La cita directa a su vez tiene dos casos. Vamos a ver el primero de ellos a continuación y explicarlo con un ejemplo. En esta diapositiva tenemos el primer subcaso, la cita directa que tiene una extensión menor a 40 palabras. Cuando hemos tomado una cita de un texto que estemos revisando, por ejemplo, una tesis, un libro, podemos incluirla textualmente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esta consideración. Primero, podemos resaltar al autor. Podemos notar que en este ejemplo hay tres flechitas rojas. Fijamos nuestra atención a la primera flecha que está en la parte superior. Esta indica la primera oración que dice, tal como señala Cano, el apellido del autor, entre paréntesis 2008. Recuerde que esta cita está haciendo énfasis en el autor, por tanto comienza señalando a quién, que en este caso es un autor de apellido Cano. Luego entre paréntesis va el año en que Cano ha publicado su documento. A continuación hay una coma y luego dice, esto sucede a pesar de que, y note por favor que en esta oración se ponen algunas comillas. Comienza la cita textual, es decir, aquella idea que Cano ha enunciado originalmente. La influencia motivacional es de particular importancia. Y la cita termina diciendo, ¿no? Personales, laborales y sociales de una carrera profesional. Y se cierran las comillas. Todo este fragmento entrecomillado es la cita textual tomada del autor Cano de su documento publicado en el año 2008. Pero note, luego del cierre de comillas, entre paréntesis se ha indicado el número de página. Y aquí se cumplen los tres elementos básicos para la cita directa. Muy bien, ahora que hemos aprendido a cómo usar una cita directa resaltando al autor, vemos el segundo caso, cuando tenemos que resaltar la idea. El principio básico se mantiene. Tenemos que colocar la idea textual entrecomillada. Sin embargo, note por favor el cuarto renglón de este ejemplo, señalado por la flecha roja de la izquierda. Vamos a leer un poco a partir de donde comienza la oración. Dice, esto sucede a pesar de que, y luego se abren las comillas. Y nuevamente comienza. La influencia motivacional es de particular importancia en el nivel medio superior. Quiero que noten por favor que todo aquello que está antes de las comillas de apertura pertenece a nuestra redacción, es la redacción propia. La apertura de las comillas está indicando que estamos comenzando a incluir la cita textual. Vemos que aquí la idea ha sido tomada sin iniciar con el autor. ¿Y dónde van ahora estos elementos? Por favor, dirija su vista al final del párrafo. La segunda flechita, que está en la parte inferior, dice, en este caso colocaremos todos los datos siempre separados por coma y entre paréntesis. Note que a diferencia del ejemplo anterior, solamente al final se coloca en un solo par de paréntesis los tres elementos. Cano, el apellido del autor de quien tomamos la información, 2008, el año en que Cano publicó el documento, y P.6, la página del documento en el que Cano escribió la idea original. Podemos notar que la cita directa cumple en este caso los parámetros exigidos por las reglas de estilo APA. Muy bien, ¿y qué pasa si el texto que yo quiero incluir en mi tesis o mi documento es un poco más extenso? Bien, en este caso nos lleva a la cita directa cuando supera las 40 palabras. Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, la que justo tenemos viendo en este momento.
Este caso es un poquito más complejo. Vamos a ver que en el ejemplo expuesto hay dos párrafos. La opción que estamos viendo ahorita es aquella que resalta el autor. Vemos que hay dos párrafos. El párrafo superior, el que está debidamente enmarcado en los márgenes de la página, es la redacción de los otros, es la redacción del autor que está realizando el documento. Vea por favor el cuarto renglón de este primer párrafo. Comienza diciendo, al respecto, Velasco y Matos 2014 señalan que, y note, todo el segundo párrafo a continuación está con una sangría en el lado izquierdo. ¿Qué ha pasado aquí? Todo este segundo párrafo es una cita textual, pero a diferencia de los casos vistos anteriormente, supera el número de 40 palabras. Cuando sea ese el caso, se coloca como si fuera un párrafo aparte y se puede omitir las comillas. Vemos que en este segundo párrafo no hay comillas de apertura ni de cierre, pero al final se hace la indicación de página. Por eso la flecha roja inferior dice, solo colocamos la página o páginas, pues los autores ya fueron mencionados. Sí, recuerde que acá se está juntando algunos elementos más, ¿no? Se está poniendo una cita directa que superó las 40 palabras, pero a la vez queremos enfatizar el autor. Por tanto, este ejemplo reúne todas estas condiciones. Y queremos enfatizar, cuando superó las 40 palabras, la indicación visual será la sangría que tiene en el lado izquierdo. Por tanto, ya no será necesario usar un paréntesis de apertura y de cierre. Ahora bien, vamos a hacer la misma cita directa que supera las 40 palabras, pero en ese caso usaremos la opción cuando queremos expresar la idea. Justamente la tenemos en esta diapositiva. Es el mismo caso anterior, la misma cita, sin embargo presentada de una manera en que la idea es la que toma el protagonismo. El párrafo inicial, el párrafo que tenemos en la parte superior, es la redacción nuestra, la redacción del autor que está escribiendo el documento principal. En la última oración dice, esto sucede porque, dos puntos, y comienza el siguiente renglón con una sangre izquierda, y todo el párrafo que vemos, todo el segundo párrafo, es la cita directa mayor a 40 palabras. Al inicio no lleva la indicación de quién la está mencionando, sino que al final, en un solo par de paréntesis, se indican todos los datos. Dice Velasco y Matos, 2014, página 6. ¿No? Y justamente el párrafo que está debajo de la flecha roja dice, debido a que los autores no han sido mencionados en el texto, la referencia abreviada irá al final de la cita, con los datos divididos por coma y entre paréntesis. Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos varias maneras de presentar las citas directas. El criterio que hace la división entre un caso y otro es el número de palabras. Recuerda, una cita directa corta puede tener como máximo 39 palabras. Y en ese caso siempre debería intercomillarse. Si tiene 40 palabras o más, debe colocarse el fragmento citado textualmente como un párrafo aparte y debe aplicarse una sangría izquierda. Muy bien, luego de haber visto esta subunidad dentro del taller, quisiera preguntarle si tienen alguna duda o consulta sobre lo expuesto. Sí, por favor, tenemos una participante. Queremos escucharlo. Hola, ¿Cuál es su consulta? ¿puedo citar el capítulo entero de un libro? Las reglas de estilo APA no ponen un límite al número de palabras que pueden ser incluidas como una cita directa. Sin embargo, por razones prácticas, en la redacción académica hay pocos motivos por los cuales sería recomendable incluir extensos fragmentos de texto. No es muy frecuente. Las reglas de estilo APA nos ayudan más bien a incluir grandes extensiones de texto, pero en forma abreviada, sintetizada. Y vamos a ver en las próximas diapositivas cuál es la forma de incluir estas síntesis en nuestro documento citándolas correctamente. Tenemos una consulta adicional. Por favor, puedes compartirla con todos nosotros.
Sí, adelante. ¿Tenemos otra consulta? Un segundo participante hizo una consulta. Sí, muy bien. Sí, Entonces vamos a continuar. Sí, te escuchamos. Adelante. mi Vale, pregunta muy bien. Bueno, si todo es está claro, sobre, sí, mi pregunta es sobre el símbolo que está entre los autores. ¿Ese símbolo qué significa? O ya. Te refieres al símbolo que está entre el apellido Velasco y Matos, ¿verdad? sí, Sí. Ese símbolo se llama ampersand, ¿no? Y este símbolo representa el conector y, ¿no? Y lo que están mencionados, este símbolo está representando la conjunción Velasco y Matos. ¿Por qué está usado en el estilo de APA? El estilo APA es en realidad una obra que fue publicada en el contexto anglosajón. Parte de la redacción académica en el contexto anglosajón y en el campo de la psicología era usar este símbolo como su símbolo de conjunción. Cuando se hizo la traducción al español, se conservó esta práctica. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que en el estilo APA en español se usa tanto el ampersand como la I latina para separar los apellidos de los autores. Y vamos a ver con precisión en qué casos se usa uno y otro. Muy bien, gracias por sus dos participaciones. Vamos a continuación seguir explicando el caso de la cita indirecta, perdón. El segundo caso es la cita indirecta o de paráfrasis. Podemos ver en nuestra diapositiva cuál es la plantilla básica para indicarla. Noten que hay un par de paréntesis y solamente tiene dos elementos. Dice autor y año. Eso significa que vamos a incluir la información de quién es el emisor de la idea que estamos tomando, la cita que estamos incluyendo en nuestro texto, y el año, la fecha de publicación del documento en el cual está la idea que estamos tomando. Voy a leer el párrafo que está señalado en la parte inferior. Dice, de acuerdo a la primera cita, que es el manual redactado por la universidad, en las citas indirectas que utilizaremos en el sistema APA, no es necesario señalar el número de la página. Luego, a través de los ejemplos, vamos a ver ilustrado mejor este punto. Tenemos que la cita indirecta tiene también dos casos, cuando se resalta el autor y cuando se resalta la idea. Por favor, vemos este ejemplo para poderlo ver con un poco de detalle. Vemos que tenemos un solo párrafo. Este párrafo, todo este párrafo, es redacción del autor del documento principal. Por ejemplo, podría ser un tesista. El párrafo comienza diciendo, tal como ha concluido Alfaro 2015, coma, y luego comienza un texto que tiene 4 renglones. Podemos observar lo siguiente. En la parte inferior derecha, señalada por una flecha roja, dice, desde la referencia hasta el punto seguido o final, se asume que todo el contenido es una paráfrasis, es decir, expresar con nuestras propias palabras las ideas de otro autor. ¿Sí? Entonces, notemos esto. Se ha empezado con una expresión que dice Alfaro 2015, tal como habíamos visto en la plantilla anterior, autor, año, y luego se enuncia de manera parafraseada, es decir, con nuestras propias palabras, la idea expresada por otro autor. En este caso, la idea expresada a partir de la reestructuración que ha experimentado el rubro musical en el Perú, toda esta idea, hasta su finalización en el punto, le pertenece a Alfaro y fue tomada de una publicación de él en el año 2015. En este caso, la cita indirecta nos permite justamente presentar ideas de otros autores de manera resumida, sintetizada, y eso es justamente una paráfrasis. Al haber comenzado con el nombre del autor, está dando énfasis a quién fue el que produjo la idea. Y recuerden, en este caso no es necesario poner el número de página y tampoco las comillas.
Luego tenemos la opción número 2, que es parafrasear la idea de un autor, pero resaltando la idea. Aquí hemos puesto la misma cita que en la diapositiva anterior. Sin embargo, esta se ha presentado directamente. ¿Cómo? Se empieza el párrafo enunciando la idea, de manera parafraseada, diciendo: a partir de la reestructuración que ha experimentado el rubro musical en el Perú, note, se empieza la idea de frente. ¿Y dónde está la referencia parentética? Noten por favor la pequeña flecha roja en la parte inferior izquierda. Dice, la referencia se colocará bajo los parámetros regulares, es decir, apellido y año entre paréntesis. Pero note que todo este pequeño conjunto está al final. Entonces, queremos evidenciar lo siguiente. Sea que presentemos una idea de manera directa o indirecta, que ésta sea de 39 palabras o que supere las 39 palabras, las reglas de estilo APA nos permiten hacer evidente quién está mencionando una idea y quién está tomando la elaboración principal del documento. Y como hemos visto en la diapositiva la importancia de citar, esto a su vez facilita al lector saber qué ideas estamos tomando de otras fuentes y cuáles son las ideas desarrolladas por nosotros como los autores principales del documento. Y en ambos casos se puede enfatizar quién está mencionando la idea o de quién estamos tomando, o podemos enfatizar la idea en sí misma. Muy bien, luego de haber explicado estos conceptos básicos y fundamentales de citación, queremos conocer si tienen alguna consulta. Sí, hay un participante que quiere mencionarnos su pregunta. Te escuchamos. Profesor, si podría aclararnos, Adelante. Pues, buen día, profesor. Si podría aclararnos la diferencia hola. entre sí. Sí, creo que te refieres a la diferencia entre cita directa e indirecta. Sí, eso me parece entender a raíz de tu pregunta. Sí. Mire, sí, gracias. Sí, hemos comprendido perfectamente tu consulta. Nosotros podemos incluir ideas que están contenidas en documentos y las dos maneras principales son, ¿no?, la cita directa, que es aquella que recoge la idea tal cual la hemos encontrado, es decir, de manera textual, sin hacerle ningún cambio. Eso lo vimos en los dos primeros ejemplos. Y vimos que en el caso de la cita directa se usan las comillas y el número de página. Solamente no se usan comillas y el número de página cuando la cita directa tiene 40 palabras o más, ¿no? Para ese segundo se usa un párrafo aparte y la sangría en el lado izquierdo. Muy bien. Y para la cita indirecta es lo opuesto, ¿no? Es no tomar la idea textualmente, sino leerla, analizarla y luego escribirlo en nuestras propias palabras. Como al hacerlo no está predeterminado el número de palabras a usar y tampoco ha sido tomado de un lugar particular, probablemente de un documento, las reglas de estilo APA nos dicen, para ese caso, no coloque o no es necesario colocar el número de página y tampoco use las comillas. Entonces recuerdo, diferencia básica, la cita directa es la cita de un fragmento textual de un documento. La cita indirecta es la paráfrasis, el resumen o la síntesis de una idea que hemos encontrado, es decir, expresada en nuestras propias palabras. Muy bien, ¿hay alguna consulta adicional con respecto a esta subunidad que hemos visto? Antes de dar paso... Sí, muy bien, tenemos la participación de otro estudiante. A ver, adelante, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, profesor? Tengo dos preguntas. Primero, quisiera saber si el artículo no tiene página, una numeración, porque puede ser que lo haya encontrado en la web. ¿Cómo podría referenciar el párrafo textual que he tomado? Y la otra pregunta que tengo es, si traduzco un texto, ¿sería una cita directa o indirecta? Gracias. Sí, gracias a ti por tus preguntas. El primer caso, ¿qué pasa cuando un documento no tiene una paginación? Como podría ser muchos documentos web, ¿no?, que son
la presentación de información en una sola página de HTML, por ejemplo, ¿no? El manual de estilo APA nos indica lo siguiente. Podemos indicar, en vez del número de página, el número de párrafo. Y algunos pueden decir, pero es probablemente que tampoco el párrafo esté numerado, ¿no? De manera clara. En este caso podemos contar los párrafos, ¿no? Podemos contar, por ejemplo, el que estamos tomando está en el párrafo tercero, podemos poner el número de párrafo. Y en esta ocasión sería de la siguiente manera. Sería, ¿no? Apellido, por ejemplo, escribimos Cano, coma, 2008, coma, espacio. Recuerdan que para página era P punto. Para párrafo sería PARR punto, espacio, 3. De esta manera estamos indicando al lector que hemos tomado la idea de un párrafo en particular, contando el párrafo. Luego, con respecto a su segunda pregunta, que tenía que ver con la traducción, ¿verdad? Muchos de los textos que nosotros estamos consultando están escritos en otro idioma, que probablemente no sea el español en el que estemos redactando. Cuando sea así, y nosotros traduzcamos el contenido de esta publicación para usarla como una cita, siempre debe ser considerada como un caso de paráfrasis. No es importante si la traducción es literal y exacta, siempre que sea tomada de una fuente escrita en otro idioma distinto al idioma que estamos redactando, debe tratarse como una paráfrasis y, por tanto, no debe llevar el número de página ni las comillas. Muy bien. Habiendo absuelto estas importantes consultas, vamos a pasar a la siguiente sección que nos ayuda a incluir ideas de otras fuentes de manera apropiada. Vamos a verlo a través del caso de la cita múltiple. La cita múltiple es un caso particular. Vamos a ver en el esquema que estamos viendo en la diapositiva cuál es la plantilla básica. Entre paréntesis se coloca, ¿no? Autor 1, coma, espacio, año, punto y coma, espacio, autor 2, coma, año. Eso significa que en un solo par de paréntesis podemos resumir la contribución que tiene dos o más autores. El párrafo que tenemos en la parte inferior en el recuadro nos ayuda a ejemplificarlo. Dice, ¿no? La idea. La prioridad no debe ser solo construir a partir del cemento, sino generar calidad e intensidad en las relaciones sociales. Una fuerza mixturante de grupos a mediano y largo plazo fortalece la identificación simbólica y la integración cultural. Es en este punto donde radica la calidad del espacio público. Es esta última expresión, es en este punto donde radica la calidad del espacio público, a continuación de la cual hay un paréntesis, un par de paréntesis que tiene dos autores. Borja, 2000, punto y coma, Vega, Centeno, 2000. Hemos recogido una idea, la hemos parafraseado y la hemos tomado como una cita múltiple. ¿Qué significa esto? Que tanto Borja en el año 2000 como Vega Centeno en el año 2000, autores diferentes, en dos documentos diferentes, han coincidido en una idea, en una misma idea. Y nosotros lo que hemos hecho es fusionado la contribución en la que ambos han coincidido y la hemos puesto en nuestro documento de manera junta. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de síntesis que tengamos para analizar los textos y es de mucha utilidad para comunicar ideas de manera más eficiente para que el autor pueda rápidamente identificar quiénes de los autores que estamos consultando comparten puntos de vista. Recuerde que para hacer esta construcción deben colocarse los autores en orden alfabético, es decir, dentro del paréntesis deben colocarse cada referencia, que pueden ser dos o más, por orden alfabético de acuerdo al apellido del autor. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la cita de cita. Este es un caso muy particular, pero que a veces es necesario usar. La cita de cita, dicho en pocas palabras, es la inclusión de un fragmento de texto, de información, pero que ha sido tomada a través de un documento puente. Podemos ver que hay dos casos, la cita indirecta y la cita de cita directa. Voy a leer el primer ejemplo que dice, ¿no? Según Chávez, sobre un paréntesis,
2016, como se citó en Álvarez 2020, el cine ha influenciado tanto en nuestro modo de vivir que no podemos dejar de usar la palabra. Notemos que en esta oración hay dos referencias, Chávez 2016 y Álvarez 2020. Como es indirecta, lo que acabamos de ver, hemos tomado una cita que estaba en un documento, pero que a su vez citaba a una fuente original. En ese caso, nosotros hemos leído o hemos tenido acceso al documento de Álvarez, publicado en el año 2020, y es él quien ha citado a Chávez 2016. Pero como a nosotros nos interesaba la idea de Chávez 2016 y no hemos tenido acceso directo a su documento, nos hemos valido del documento de Álvarez para llegar a este, ¿no? Y de esa manera colocarlo en nuestro documento. Es indirecta porque Álvarez ha hecho una paráfrasis de Chávez y nosotros lo hemos tomado de esa manera. En el caso de la cita directa es ligeramente diferente, pero el principio básico se mantiene. Hemos llegado a una cita a través de un documento. El ejemplo dice, como bien menciona Alcántara, en paréntesis 2015, como se citó en Moreno, 2019, página 55, y aquí noten la particularidad, se abren comillas, ¿no? Desde el punto de vista del derecho y la norma jurídica, ¿no? Y termina esa expresión con comillas también. En este caso se ha hecho la misma operación que en su caso anterior, ¿no? Hemos leído el libro o el documento de Moreno publicado en el año 2019 y en su página 55 hemos encontrado esta idea. Pero ¿a quién pertenecía este que ubicamos en la página 55? Originalmente pertenecía a Alcántara y él publicó su original en el año 2015. Y la hemos colocado entre paréntesis porque Moreno la usó de esta misma manera. Es decir, hemos hecho una cita directa, no la hemos parafraseado. ¿Cuándo es recomendable usar este tipo de cita? Una recomendación importante es que lo hagamos solamente en caso de no tener acceso a la fuente directa. En este caso, las fuentes directas, originales a las cuales quisimos remitirnos, fueron Chávez 2016 y Alcántara 2015. Pero puesto que no hemos tenido acceso a estas, lo hemos hecho a través de Álvarez 2020 o Moreno en el 2019. Siempre recomendamos tratar de hacer un esfuerzo y ubicar las fuentes originales. Cuando no se pueda, podemos usar este caso. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre el concepto anteriormente explicado? Quisiéramos escucharlos. Sí, por favor, hay una participante que nos va a hacer su consulta. Te escuchamos, adelante. Hola, quería preguntar si hay un número límite de citas permitidas. Gracias por tu consulta. Las reglas de estilo APA no establecen un límite al número de palabras, por ejemplo, que se pueden incluir, ni al número de citas. No lo es así. Ahora, muchos estudiantes, tesistas y alumnos que están haciendo su documento podrían querer tener una guía al respecto, ¿no? Aunque no podemos dar cifras específicas, sí les recomendamos que consulten la literatura, mejor dicho, cómo es mi campo de estudio, cuáles son las prácticas de citación que, que están establecidas en mi campo de estudio, ¿no? De repente nos damos cuenta que si yo soy de arquitectura, por ejemplo, o soy de ciencias de la comunicación o diseño, hay cierto patrón de citación y podría valerme de este como modelo. Mientras que si soy ingeniero o de repente de estudiante de derecho, leo las tesis, leo los artículos y al investigar en estas fuentes voy a darme cuenta que hay cierto patrón en la forma en que se cita. Entonces, es una buena práctica imitar el modelo presentado en la redacción académica del mundo real y que pertenezca a nuestro campo de estudio, ¿no? Y no tratar de encontrar un límite, ¿no? Puesto que este está muy influenciado por el tipo de documento y el campo de estudio. Recuerden, el estilo de citación APA no establece ningún límite.
Sí, gracias por avisarme. Sí, justo hemos tenido un pequeño inconveniente, ya lo hemos solucionado. Vamos a regresar a la presentación anterior para retomar la conexión. Luego de haber visto el caso de cita, vamos a revisar cuál es la casuística de citación de autores en el texto. Vamos a verlo a través de dos cuadros resumen. Cuando nosotros realizamos nuestras citas directas e indirectas, siempre colocamos el apellido de la persona que está contribuyendo con su idea y el año de publicación. Y como en nuestro texto vamos a incluir varias de estas citaciones a lo largo de un texto redactado por nosotros, es probable que citemos a un autor en más de una ocasión. Entonces, este cuadrito nos va a ayudar a colocar estas citaciones en el orden correcto. Pueden observar que hay tres columnas. La primera columna dice cantidad de autores. Este es el criterio base. La columna 2 dice primera citación. Este es el caso. Y la tercera columna dice citas subsecuentes. Este es el caso cuando tengamos que citarlos más de una vez. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo una tesis y yo he leído un texto de dos autores cuyos apellidos son Montaner y Arjona. Por favor, situémonos en la segunda fila y en la segunda columna. Pueden ver el ejemplo que dice Montaner y Arjona. Yo hago una cita directa de Montaner y Arjona en el año 2015. Y luego sigo redactando mi tesis y digo, voy a tomar una segunda idea de Montaner y Arjona. Entonces, ¿qué me dice este cuadrito? Como ya lo cité una vez, ahora me voy a la tercera columna. ¿Qué me dice el cuadrito? Me dice, ponga nuevamente los dos apellidos, Montaner y Arjona, en el año 2015. ¿Bien? Como pueden ver, este cuadro nos ayuda a colocar las citas cuando estas son incluidas en más de una oportunidad. Pero, ¿qué pasa cuando el documento que yo he leído tiene más autores? Vemos el ejemplo con la tercera fila. El criterio dice 3 a 5 autores. Y el ejemplo de la primera citación, que está en la segunda columna, dice Barrios, Benavides, Torres y Suárez 2016. En este caso tenemos un documento escrito por 4 personas. La primera vez que yo cito a estos 4 autores, los nombro a todos. Pero yo sigo redactando mi tesis y decido incluir una segunda idea de ellos. Esta segunda ocasión ya no es necesario que coloque los 4 apellidos. Puedo usar la regla que me indica la tercera columna. Preste atención, por favor. Dice, ¿no? Barrios et al. Punto 2016. Esto significa que a partir de la segunda citación en adelante, puedo nombrar solamente el primero y resumir los otros 3. Y sintetizarlos por la expresión et al, que es una expresión latina que significa y otros, y en la que estarían incluidos los 3 restantes. De manera análoga, se tienen que aplicar estos criterios para los casos de 6 o más autores, o, como indica la columna número 1, si se trata de un autor institucional, con siglas o sin siglas. Pueden ver que en el caso de 6 o más autores, desde la primera citación, es decir, si tenemos un documento que tiene 6 o más autores, desde la primera citación se debe poner solamente el primer apellido y luego la expresión et al. Y la segunda citación, tercera y subsecuentes de la misma forma. Vemos que este cuadrito nos va a ayudar justamente a redactar correctamente nuestras citaciones sin tener que escribir los nombres de los autores de manera muy repetitiva, ¿verdad? Y la redacción va a ser más fluida. En el caso de los autores institucionales, se recomienda siempre poner la primera vez el nombre completo, ¿no? Pueden ver que en los dos ejemplos están los nombres completos. Solamente en la última fila se podría reemplazar el nombre completo de una institución cuando tiene una sigla conocida. Mientras que en el caso anterior, que dice Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en ambos casos se mantiene, porque no hay una sigla conocida. Eso también permite informar al lector de nuestra tesis o documento a qué institución nos estamos refiriendo, puesto que probablemente una sigla como Minedu sea conocida en nuestro ámbito local, pero no necesariamente sea conocida para un lector que pertenezca a otro contexto, ¿no? De repente, si nuestra tesis es leída a través del repositorio en otras partes del mundo. Muy bien. Ahora, este mismo cuadrito
tiene la finalidad de resaltar al autor. Por eso el autor está puesto fuera de los paréntesis. Podemos usar los mismos criterios explicados en este cuadro para resaltar las ideas. Y eso es justamente lo que vemos en este cuadro. Aunque en apariencia se ve parecido o igual al cuadro anterior, notemos que la principal diferencia es que aquí todos los elementos, es decir, los apellidos y los años, están todos dentro del paréntesis. Pero el criterio base es el mismo, es decir, fijarnos en la primera columna y contar el número de autores del documento que estoy citando. Algunas observaciones que podemos notar aquí es que cuando todos los elementos van dentro del paréntesis, cuando se está resaltando la idea, se usa como conector el ampersand y no la letra I. Presta atención por favor a la tercera fila, ¿no? Donde están los apellidos Barrios, Benavides, Torres y Suárez. Aquí el y Suárez está representado por el ampersand. Como vimos en la consulta anterior de uno de sus compañeros, se sigue en esta parte la práctica anglosajona. Muy bien, esperemos que estos dos cuadritos nos ayuden a colocar las citas correctamente, tanto directas como indirectas, sea que queramos resaltar las ideas o a los autores. Muy bien, vamos a pasar ahora a hacer un pequeño repaso de los conceptos explicados. Esta sección se llama Recuerda. Sí, y justamente tenemos a continuación el caso de las citas y la lista de referencias. Las citas, según la RAE 2001, es referir o mencionar un autor en la alegación de lo que se escribe. Son las ideas de otros autores expresadas en parafraseo o copiadas literalmente dentro del texto. Acá justamente se está haciendo la diferencia entre paráfrasis y citas directas. Y luego tenemos la definición de las listas de referencias. La lista de referencias dice incluye solo las fuentes utilizadas en el trabajo. Deben ir listadas alfabéticamente y con sangría a partir de la segunda línea. En la parte inferior vemos los ejemplos. Hay un párrafo inferior en la parte izquierda que correspondería a un fragmento de texto en un documento. Encerrado en dos círculos u óvalos rojos están las citas parentéticas. En el caso superior dice Calla 2005 y en el caso inferior dice Brooks 2003. Estas citas en el texto tienen su correspondiente entrada en una lista de referencias. Las flechitas indican en la parte derecha. Para el caso de Brooks, S 2003. Y luego sigue una serie de datos que corresponden al documento del cual tomamos la idea. En la cuarta punto de esta lista de referencias está Calla, I.G.H.G 2005. Es decir, en esta lista van enunciados los datos completos de los documentos que nos han servido de fuente para hacer nuestras citaciones. Pueden notar la diferencia, ¿verdad? Las citas son la inclusión de texto en nuestros documentos y la lista de referencias es los datos completos de esos documentos de los cuales hemos extraído la información. ¿Cuál es el vínculo que une ambos? Las citas parentéticas. En el ejemplo, Calla 2005, Brooks 2003, entre paréntesis. Un concepto importante más, es este. Usar notas a pie de página. Por algún tiempo, en el contexto universitario, se ha usado las notas a pie de página y en realidad se sigue usando. Las notas a pie de página son textos explicativos sobre una palabra, idea, que probablemente no sea del común conocimiento para la comunidad a la que se dirige, y amplía información sobre el texto. Podemos ver en el ejemplo del recaudo a continuación, a través de esas dos pequeñas flechas rojas, que se está indicando en el texto, en la flecha que se encuentra en la parte superior, un número 10 superíndice. Ese número 10 superíndice es una llamada a la nota de página que está al pie, ¿no? El 10 superíndice se repite. Y hay una pequeña explicación que justamente amplía por información que fue presentada en el texto. Sin embargo, que no fue incluida en el texto principal para no distraer la atención, ¿no? Es como una información complementaria, pero no principal. Nosotros, usando las reglas de estilo APA, podemos usar estas notas con la misma finalidad. Recuerde, es importante que las citas y las referencias no estén en las notas a pie de página. En las reglas de estilo APA, las referencias se colocan todas juntas
al final, en una sección llamada lista de referencias. Muy bien, luego de haber hecho esta pequeña recapitulación de conceptos, me gustaría conocer si tiene una duda al respecto. Sí, a ver, te escuchamos. Al primer participante, hay dos participantes. Vamos a escuchar al primero, por favor. Creo que es un caballero. Muchas gracias. Sí, profesor, quisiera consultar si me conviene más utilizar algún tipo de cita en particular, ya sea la cita directa o la cita indirecta. Ah, gracias, sí. Eh, esta pregunta tiene mucho que ver con la redacción académica y la intención comunicativa de nuestro trabajo. Y puede recibir una fuerte influencia del campo de estudio en el cual nosotros estemos elaborando nuestro documento. No hay una regla que lo establezca. Sin embargo, en la redacción académica real es muy frecuente el uso mayoritario de citas indirectas. En un segundo lugar, hay el uso de citas directas, ¿no? Y en un tercer lugar están las citas de citas. ¿Podría explicar un poco este patrón que vemos en la redacción académica real? Es que la intención comunicativa de los diferentes autores es presentar las ideas de manera sintetizada, de manera directa. Cuando nosotros usamos citas directas, estamos repitiendo solamente las ideas expresadas por otros de manera textual, sin haber hecho un análisis del mismo. Entonces, la redacción académica real tiende a resumir, sintetizar las ideas, presentarlas con mayor claridad, exponerlas con mayor precisión. Nosotros recomendamos que cada uno de los participantes de este taller también sigan este patrón, que es un patrón de redacción apropiado para comunicar las ideas, pero que también se familiaricen con su campo de estudio. Se pregunten, ¿cómo es la redacción académica de la carrera, del programa académico en el cual yo estoy estudiando, ¿no? Mi tesis, ¿quién va a leer mi tesis? ¿Cuál es el contexto de investigación en el cual se va a exponer mi tesis? Responder esta pregunta y pensar en cuanto a ella nos va a va a reforzar, ¿no?, la respuesta que estamos brindando en esta oportunidad. Teníamos también la participación luego de su compañero, de una señorita, queremos escucharlo. Había levantado su mano en el sistema. Sí, A ver, ¿te escuchamos? quería ¿Qué tal, consultar Lola? si efectúo una cita, entonces debo referenciarla necesariamente a la bibliografía. Ah, ya, sí. Esta pregunta justamente nos va a permitir hacer una diferencia entre dos conceptos que a veces se suelen usar como sinónimos, ¿no? Referencias y bibliografía. Aunque como acabo de mencionar, en nuestro medio a veces se usan como sinónimos, pertenecen a conceptos diferentes, ¿no? La lista de referencias es el listado de todos los documentos que yo he incluido en mi documento principal. El documento principal es el documento que yo estoy elaborando. Puede ser un libro, la presentación para un congreso, mi tesis, incluso mi tarea para un curso. Sin embargo, la bibliografía también es una lista de referencias, pero es referencias que yo he incluido en mi documento principal y otros que me han ayudado a entender el tema, pero que no necesariamente he citado, ni directa ni indirectamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tesis, es aquí en UPC usamos la lista de referencias, es decir, enlistamos todos aquellos documentos de los cuales hemos tomado alguna idea. Pero si, por ejemplo, yo he leído un periódico, he visto una noticia que me ha ayudado a mantener algún punto, pero no he tomado una cita de ellos, no debería incluirlo en la lista de referencias. Muy bien. Sí, tenemos un participante más que está con una consulta. Te escuchamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta es la siguiente. Si tengo un libro donde hay diferentes autores para cada capítulo, ¿cito el autor del capítulo o al compilador, editor del libro? Sí, el caso que nos acabas de presentar es común cuando tenemos una obra
que cada capítulo está escrito por una persona o por un grupo de personas diferente, ¿no? Entonces, es como si el capítulo 1 tiene el autor A, el capítulo 2 tiene el autor B, el capítulo 3 el autor C, y todo el conjunto, la compilación, ha estado a cargo de un editor, ¿no? De un encargado de reunir toda la información. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Si yo leo esta publicación y tomo la idea del capítulo 2, entonces el capítulo 2 tiene una autoría particular dentro de la obra general. Como el capítulo 2 pertenece al autor B, yo debo decir, esta cita le pertenece al editor, que fue el que organizó la obra global, o le pertenece al autor particular del capítulo 2. Es la segunda opción, ¿verdad? Estoy tomando la particularidad y por tanto esa particularidad le pertenece a un autor dado. Debo citar al autor de ese capítulo. Ahora bien, ¿cuál es la forma? Nosotros en la universidad tenemos una obra que se llama La Primera Cita. La Primera Cita es el manual adaptado de la obra original que fue hecha por la Asociación Americana de Psicología. La manera de llegar a este manual, y que explica justamente el caso que nos acaba de mencionar su compañero, se encuentra en el repositorio de la universidad. Ahí pueden encontrar, ¿no? Y ahí está con un ejemplo práctico cuál es la forma. Pero para resumir el punto, ¿no? Se debe citar al autor del capítulo, no al editor. Muy bien, gracias por su consulta. Vamos a continuar. En esta oportunidad ya hemos hecho el repaso de citas, pero nosotros cuando redactamos en la vida real no solamente tomamos ideas, ¿verdad? Es posible que también tomemos ciertas partes gráficas que encontremos en algunas publicaciones. Y esto es para todos los programas académicos. En el contexto de las reglas de estilo APA, esto se llama las visualizaciones y son de dos tipos: las tablas y figuras, ¿no? Como vemos, esto no es necesariamente texto, ¿no? Podría incluir otra serie de elementos. Vamos a ver el caso de las figuras. Cuando nosotros estamos consultando un documento para redactar nuestro documento principal, podría ser que queramos incluir alguna figura, alguna visualización de estos documentos. Quisiera mencionar una diferencia importante, ¿no? ¿Qué es una tabla y qué es una figura? Una tabla vendría a ser toda aquella información que está presentada de forma tabular, en forma de filas y columnas, y cuyo contenido puede ser textual o numérico. Una figura, por otro lado, viene a ser una visualización gráfica que incluye fotografías, planos, flujogramas, dibujos, esquemas y mapas, ¿no? Esa es la diferencia básica. En el ejemplo que estamos viendo en esta diapositiva, vemos cómo hacer la situación de una figura. Hemos tomado la captura de pantalla de un código y note, cuando colocamos esa información en nuestro documento principal, indicamos la citación al pie. Una figura lleva un pie y en este pie van los siguientes elementos. Por favor, centre su mirada un momento en la última línea que está al pie de esta diapositiva. Dice figura X, coma, punto, nota descriptiva, punto, adaptado de, entre comillas, título de la imagen, por autor, coma, año. Este esquema es el que está como ejemplo al pie de la figura que estamos observando, ¿no? Que es la toma de la avenida Bancay en una infografía publicada en el diario El Comercio. Notemos cómo comienza. Dice figura 4 y note que figura 4 está en cursivas. El número 4 es un número correlativo, ¿no? Punto, y luego comienza la nota descriptiva. La nota descriptiva, podemos darnos cuenta, está en letra normal, no está en cursiva. Y dice, ¿no? La infografía explica cómo enfrentaría Lima el tráfico para el 2021 según el plan actual. El punto le pone fin a la nota descriptiva. Y ahora comienza la citación. Adaptado de, entre comillas, infografía, esta es la imagen que se quiere en la avenida Bancaya 2021. Se cierran las comillas, coma, por el comercio, coma, 2002. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Que la figura tiene un patrón sencillo de poder seguir para hacer la citación. De esa manera estamos dando el crédito a la fuente original, que en este caso es el comercio.
quiero enfatizar solamente que luego de la expresión adaptado hay tres elementos importantes y son estos elementos los que deben siempre estar presentes en la figura que estamos citando. Está el título, que está entrecomillado, que es infografía, ¿no? Esta es la imagen que queremos de Abancay. Luego viene el autor, dice el comercio, se ha puesto el comercio porque se está tomando como una fuente institucional, y finalmente el año. Entonces recordemos siempre mencionar estos tres elementos. ¿Cómo sería la referencia de esta figura, ¿no? Recuerden que la cita es en el texto. La referencia es en una lista al final del documento principal. Para el caso que acabamos de ver sería, ¿no? El comercio, punto, entre paréntesis, la fecha de publicación. Se ha puesto a 22 de enero del 2012 porque es una publicación diaria. Terminando en paréntesis se pone punto, espacio, y en letra cursiva el nombre, ¿no? Infografía, esta es la imagen que se quiere en la Avenida Bancaya 2021. Recuerda que esta expresión es la que estaba al pie de la figura, entre comillas. En la lista de referencias, luego se puede poner entre corchetes captura de pantalla. Estos corchetes son una nota que nos ayuda a describir la imagen, ¿no? Se trata efectivamente de una captura de pantalla. Cerramos los corchetes, punto, espacio y ponemos, ¿no? Recuperado de la URL en la cual estaba publicada la imagen o el documento en el cual aparecía la imagen. Y finalmente, luego de la URL, ponemos la fecha de consulta, entre corchetes. A continuación, en esta diapositiva hay un par de ejemplos más, ¿no? Los ejemplos son, para el segundo caso, un mapa tomado de la ciudad de Huaraz y tomado de Google. Por tanto, se ha puesto como nota descriptiva entre corchetes la expresión mapa. Y en el tercer caso, tenemos una fotografía, ¿no? Notemos que acá le falta algunos datos. Sin embargo, la descripción nos va a dar la naturaleza de la información. Dice SARS, P. entre paréntesis 2015, punto, espacio, archivo personal del autor. Eso significa que es una fotografía perteneciente al redactor del documento principal y por tanto no hay indicación de una URL. Cuando nosotros estamos redactando necesitamos referirnos probablemente a la figura. En ese caso, en un párrafo podemos poner tal como indica el último renglón de esa diapositiva. En el texto sería, ¿no? En la figura 4 se desarrolla el impacto futuro del tránsito en la avenida Bancay. Suficiente, ¿no? Esa pequeña llamada ya hace una conexión entre la figura propiamente dicha y la explicación que hemos podido dar de esta en alguna parte del texto principal. De esta manera vemos que hay una relación, ¿verdad? Entre la imagen, el pie, el esquema que tenía para poner los datos, su correspondiente entrada en la lista de referencias y la llamada a la figura en el texto, de manera que podamos suministrar la información completa a nuestros lectores. Vamos a ver ahora el segundo tipo de visualización, la tabla. Vamos a repasar brevemente a través de un ejemplo gráfico. La tabla, a diferencia de la figura, debe llevar su indicación de tabla en la parte superior. ¿Cómo así? Notemos que comienza con la expresión numeración de la tabla. Luego, en un renglón seguido, dice título de la tabla. Esa segunda expresión va en cursivas. Justamente tenemos el ejemplo, ¿no? Podemos ver que dice tabla 3 y en el siguiente renglón dice el título extensión de las tierras de la costa, sierra y selva. A continuación viene la tabla propiamente dicha. Recordemos que esta tabla es información expresada en filas y columnas, cuyo contenido puede ser textual o numérico. Y en la parte inferior tiene un área de notas. En la parte inferior se puede poner, tal como aquí, una nota. La expresión nota va en cursiva, luego viene un espacio y a continuación, en letra normal, una explicación sobre la tabla. Una explicación que nos ayuda a entender mejor el contenido de la misma. En este caso dice, el límite entre costa y sierra se definen a partir de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Punto. Concluyó la explicación. Y en la última oración dice, adaptado de, y acá se vuelve a repetir el esquema que habíamos visto para el caso de la figura, ¿no? Dice, superficie del territorio nacional según región natural, el cual va entrecomillado.
coma por INEI, como 2013. Entonces vemos acá, ¿no?, que para hacer la citación de una tabla tenemos que tener en cuenta la expresión tabla y su numeración y el título en cursiva, ambos elementos en la parte superior de la tabla. Y en la parte inferior, el área de notas, donde va la explicación que nos ayuda a entenderlo mejor, y el crédito, es decir, de dónde hemos tomado la tabla para incluirla en nuestro texto principal. En la referencia iría como indica el ejemplo de referencia que tenemos. Dice, Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre paréntesis, INEI, punto, entre paréntesis, 2013, punto, Compendio Estadístico del Perú, 2013. Entre corchetes, tabla. Recuperado de la URL donde está ubicado el texto del cual hemos tomado la tabla. Y finalmente, entre corchetes, la fecha de consulta. La fecha de consulta es la fecha en que nosotros hemos accedido al contenido, mientras que la primera fecha que estaba entre paréntesis, en este caso el año 2013, es la fecha de publicación original del documento. Para este caso también tenemos la indicación en el texto, ¿no? Podemos ver el último renglón al pie de esta diapositiva. Dice, en la tabla 3 se presentan datos referentes a la superficie de la costa, sierra y selva. Es decir, en el texto principal vamos a colocar la indicación que señale al contenido de la tabla. Y nuevamente, acá se cierran todos los elementos. La tabla, su indicación numérica, su título en cursivas, su área de notas, su correspondiente entrada de realizar referencias y solución a ella en el texto principal, ¿no? De tal manera que siempre ponemos la información completa para que los lectores de nuestra investigación o documento puedan tener acceso a la información precisa. En esta oportunidad, y antes de pasar a la siguiente sección, ¿tienen alguna duda o consulta de los conceptos de... Sí, tenemos Hola. justo la Sí, yo consulta de también. una de sus compañeras. Adelante, te escuchamos, por favor. Si cuento con una tabla que está en formato figura, ¿eso se considera tabla o figura? Sí, gracias por tu pregunta. Sí, sucede que en muchas oportunidades, cuando decidimos incluir una tabla, lo hacemos copiándola de la fuente original como figura. Por tanto, abrimos nuestro procesador y la pegamos, ¿verdad? De acuerdo a las reglas de estilo APA, eh, el criterio principal que define a una tabla es que sea información presentada en forma de filas y columnas, sea que su contenido sea numérico o textual. Por tanto, cuando copiamos y pegamos una tabla, y esta, desde el punto de vista del procesador de texto, es una figura, sigue siendo información presentada en filas y columnas. Es decir, su naturaleza de tabla se mantiene, y por tanto deberíamos considerarla como tal. Una indicación, además, es la siguiente, ¿no? En la redacción académica hay un principio que es el de presentar la información de manera uniforme. Entonces, una recomendación aparte, que no es una regla, sería tratar de presentar las tablas de la manera más homogénea posible y en la medida de lo posible construirlas nosotros mismos. En caso eso no se pueda o la investigación lo exija y tengamos que pegar las tablas como en formato figura, consideremos el último punto explicado, ¿no? Su naturaleza informativa continúa siendo expresada en filas y columnas. Por tanto, deben ser consideradas como tablas. Muy bien, muchas gracias por su atención. Veo que están siguiendo bien la hilación de la exposición y son muy oportunas sus consultas, pues nos permiten aclarar puntos que probablemente no hayan quedado bien explicados del todo. Vamos a pasar ahora al área de las referencias. Hemos hasta aquí considerado cómo realizar las citas de manera directa, indirecta y en el caso de cada uno, los subcasos, ¿no? Cuando es para enfatizar el autor, para enfatizar la idea, cuando necesitamos contar el número de palabras, cuando necesitamos realizar citas múltiples, citas de citas, cuando requerimos incluir información de tablas y figuras. Ahora, toda esa información recabada
que hemos usado y que hemos incluido, tenemos que usarla para construir nuestra lista de referencias, nuestra lista de documentos que hemos debidamente leído, analizado y de lo cual hemos tomado ideas. ¿Cómo se construye esta lista de referencias? Vemos a continuación con algunos casos que son los más frecuentes en la redacción académica universitaria. No es la finalidad de esta sección hacer una revisión exhaustiva de todos los casos. Muchas veces las referencias van a variar en su tipología de acuerdo al campo de estudio en el cual estemos desarrollando nuestra investigación. Pero por favor, tome como referencia esta explicación y luego le daremos algunos detalles para que puedan acceder a los ejemplos que están puestos en la primera cita, que es el manual redactado por la universidad. El principio básico es el siguiente. De esta parte de las referencias, la presentación que tenemos a continuación es el principio base que nos permite construir una referencia en la lista general, ¿no? Recuerda, la lista general es la relación de todos los documentos que yo efectivamente he citado, de manera directa o indirecta. Es decir, que tienen un lugar en el texto principal de mi documento. ¿Cuál es el principio básico? Note por favor el primer recuadro superior de la diapositiva. Son estos 4 elementos, en particular los primeros 3. Es la indicación de quién, cuándo, qué y dónde. ¿Qué significa esto? El primer elemento, el quién, es el productor o autor del documento. El segundo elemento, el cuándo, es la fecha de publicación del documento. El tercer elemento, el qué, es el nombre de la entidad en sí misma del documento. Lo más común es que sea el título de la obra. Puede ser el título de un libro, el título de una tesis o el nombre de una página web. Y el último elemento es dónde. El dónde está muy relacionado con la edición, o sea, dónde fue publicado. Luego vamos a ver que esto va a variar si es una obra impresa o digital. Pero al menos los 3 elementos son básicos y no deberían faltar en nuestra lista de referencias. Vamos a empezar con algunos ejemplos que están justamente en la diapositiva. El quién, por ejemplo, es el primer apellido, el inicial de nombre. El ejemplo dice Pérez, J, punto, espacio, símbolo ampersand, que es el que se debe usar como conector en lista de referencias. Luego dice Hurtado, E, punto. Entonces, el quién siempre identifica claramente a las personas o instituciones. Luego viene el segundo elemento, el cuándo, que es el año de publicación, el cual siempre va entre paréntesis. Notamos que este año es el que está evidenciado en el documento mismo. Es decir, tenemos que fijarnos en la fuente de información. Generalmente es un dato que está en las primeras páginas de un documento. El tercer elemento es el qué, es el título de la fuente. Por lo general, en el contexto de las reglas de estilo APA, los títulos de las obras principales van en letras cursivas. El cuarto elemento es el dónde. Y aquí vamos a notar un poco de variación, ¿no? Cuando se trata de libros, el dónde viene a ser una ciudad. Por ejemplo, dice el primer caso aquí, ciudad y litoral para libros, ejemplo, Lima, UPC. Es decir, la UPC publicó un libro y la sede fue Lima. Lima fue la ciudad de publicación. Sin embargo, este dato geográfico va a variar. En la segunda línea podemos ver que dice volumen, número y número de páginas. Y este es el caso que aplica a artículos académicos. Los artículos académicos, a diferencia de los libros, no tienen probablemente una editorial de buena ciudad. Entonces, el dónde correspondería a la ubicación de periodicidad, ¿no? Por ejemplo, acá en el ejemplo dice 5 en cursivas, entre paréntesis 3, coma, y hay un rango que dice de 33 al 40. ¿Qué significa? Aunque lo vamos a ver con más detalle a continuación, estos datos representan la periodicidad, ¿no? El 5 es la indicación de volumen, el 3 es la indicación de número y 33 al 40 es el rango de páginas. Esa es su indicación. El tercer caso es dirección web. Esto es cuando es un documento digital. El dónde ya no sería un dónde geográfico, sino un identificador, que para el caso regular de un documento digital publicado en web sería la URL.
Por tanto, el ejemplo dice recuperado de, y tenemos a continuación la dirección web, ¿no?, del email. Finalmente, en el recuadro inferior hay un ejemplo real que engloba los 4 elementos. Observenlo con atención, por favor. Dice, ¿no?, Pérez, J, primer apellido, inicial de nombre, luego viene I, el ampersand, Hurtado, punto, acá se cumple el primer elemento, luego en el paréntesis el año de publicación, el año 2017, se cerran los paréntesis, se pone un punto, espacio, metodología de la investigación, que es el título, punto, y finalmente el dónde, la indicación geográfico, que es Lima, dos puntos UPC. UPC vendría a ser el responsable editorial. De esta manera básica debemos construir todas nuestras referencias. Aunque en los ejemplos que vamos a ver a continuación, vamos a ver alguna variedad. Esta variedad tipológica lo que hace es informar de manera tácita a qué tipo de documento pertenece cada referencia. Veámoslo a continuación para verlo con mayor claridad. Pero sí, nos gustaría justamente escuchar sus participaciones. A ver, sí, por favor, puede participar la persona que acaba de levantar su mano. Profesor, Adelante, te escuchamos. Profesor, ¿en qué orden se deben colocar las referencias? Ya, gracias por tu consulta. La lista de referencias, como hemos visto, tiene una entrada principal. La entrada principal es el quién, ¿verdad? Puede ser el apellido de un autor o el nombre de una institución. Debe colocarse de manera alfabética. Y además, cuando se coloca en una lista de referencias, el estilo APA nos indica que debe tener una sangría francesa. Es decir, puesto que la referencia puede tener más de un renglón, más de una línea, la primera línea, el primer renglón de esa referencia, va con una sangría, la primera va con eh, la sangría izquierda, ¿no?, totalmente pegado al margen izquierdo. Pero a partir de la segunda línea en adelante, va con una indentación, que es una sangría izquierda de un tono. De esa manera vamos a poder tener nuestra lista de referencias completa y ordenada debidamente como menciona el estilo APA. La parte que mencioné de sangría francesa, vamos a ver en los ejemplos a continuación. No se preocupen, ¿no? Ahí justamente se va a poder ver la diferencia entre la primera línea y las líneas subsecuentes. Esto lo podemos lograr en cualquier procesador de texto con las herramientas de sangría que nos proporcionan la mayoría, ¿no?, de procesadores como Microsoft Word. Muy bien, vamos a repasar aquí algunos tipos de documentos que son más usados, más recurrentes en la redacción de textos académicos. El principal es el de los libros. En la parte superior vamos a ver que hay una plantilla básica. La plantilla básica es la siguiente, ¿no? El autor, punto, entre paréntesis el año, punto, espacio, título del libro, punto, ciudad editorial. Y en la parte a continuación vemos que hay dos casos, ¿no?, cuando se trata de libros físicos y de libros digitales. Cada ejemplo de ellos muestra algunas subvariaciones. Por ejemplo, en el primer caso está el libro de Quirós, ¿no?, Quirós A, 2013, Historia de la Corrupción en el Perú. Lima, IEP, que es Instituto de Estudios Peruanos, ediciones, ¿no? Vemos que esta referencia tiene completas todos los datos que muestra la plantilla. Pero los 6 ejemplos restantes varían un poco. Esa variación está en función si, por ejemplo, en el caso del segundo, se trata de una edición, el libro de Martínez, Finanzas para Directivos, publicado en el año 2013, es una segunda edición. Por tanto, debe indicarse, tal cual está aquí, ¿no?, después del título y antes de la ciudad de edición. Si tuviéramos un volumen, es decir, obras publicadas en varias partes, podemos usar como ejemplo el tercero, que dice Ramos, 2006, Historia del Derecho Civil Peruano. Y entre corchetes poner las abreviaturas volumen y, si corresponde, tomo. Si tuviéramos libros físicos que han sido escritos por más de uno, podemos guiarnos del ejemplo número 4, ¿no?, que dice Olivet, E, punto, espacio, el ampersand,
el conector que debe usarse siempre como conjunción en la lista de referencias. Luego dice whiles, m punto. Esa es la forma. Y a continuación, el título, la ciudad y la indicación de la editorial. Ahora, muchos libros que vamos a revisar son digitales, ¿verdad? En ese caso, podemos usar los dos ejemplos a continuación. Por ejemplo, el libro dice Sánchez U 2013, máquinas hidráulicas, Alicante, dos puntos, ECO. Pero ¿por qué no hay indicación de que es digital, ¿no? O una URL? En este caso, porque es restringido, es decir, es un libro electrónico al que nosotros hemos tenido acceso, pero no tenemos forma de compartir un enlace para que otros lo vean libremente. Entonces, queda ahí como la forma principal. Y el último ejemplo dice Bartes, R. El sistema 1993, perdón. Luego dice el sistema de la moda y otros escritos. Y acá finaliza con recuperado de y tenemos una URL. Luego a continuación, entre corchetes, la indicación de la fecha de consulta. Entonces, como pueden ver, todos estos ejemplos recorren la mayoría de casos a los cuales nosotros podemos vernos cuando estamos haciendo nuestra redacción. Recuerden, muy importante, todos estos casos siempre tienen en el texto su valor, su llamada, es decir, su indicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos en los recuadros de la derecha la indicación que dice Quirós 2013 y en el segundo dice Olivet igual 2013. ¿No? No debería, por tanto, haber en la lista de referencia obras que no estén citadas en el texto. Por favor, tenemos ahora una participación más. Te escuchamos. Adelante. Sí, profesor, tengo una consulta. Si un autor tiene más de una publicación en un mismo año, ¿cómo lo distingo en el listado de referencias? Sí, en ese caso podemos hacer lo siguiente. Voy a aclarar un poquito tu pregunta para que todos la podamos entender. Sucede que hay ocasiones en que un autor ha escrito más de una obra en un mismo año. Entonces, en la lista de referencia se repetiría, ¿verdad? Y voy a usar un pequeño ejemplo de la misma diapositiva, donde dice, por ejemplo, Quirós A 2013, que ha escrito un libro que se llama Historia de la corrupción en el Perú. ¿Qué tal si Quirós A también ha escrito en el año 2013 otro libro, ¿no? Que por ejemplo sea Impacto de la corrupción en la economía peruana? Si lo ponemos, vamos a tener probablemente una confusión en el texto, porque no sabríamos si ponemos Quirós 2013, ¿a cuál de los dos se está refiriendo? ¿A la historia de la corrupción en el Perú o al impacto de la corrupción en la economía peruana? La regla de estilo acá nos menciona lo siguiente: colocar una letra a continuación del año. Y hacerlo de manera muy sencilla. Por ejemplo, ¿no? A la primera obra, Historia de la corrupción en el Perú, ponerle lo siguiente: 2013 A, una minúscula. Y a la segunda obra ponerle, ¿no? 2013 y a continuación, sin medir un espacio, letra B minúscula. De esa manera podemos diferenciar. Ahora, no hay una regla de cuál debe ser A y cuál debe ser B, pero una recomendación importante sería colocar la letra A la primera obra que se cita en su texto principal y luego de manera subsecuente la B, C o D según corresponda. Esto nos va a permitir justamente hacer una clara distinción entre obras publicadas por un mismo autor en un mismo año. Gracias por tu participación. Vamos a pasar a la siguiente caso, que es el caso de las tesis. En esta oportunidad vamos a ver que se sigue el patrón general, el cual está ejemplificado en la parte superior, ¿no? Recuerda, siempre se comienza por el nombre del autor, entre paréntesis el año, luego viene el título de la tesis en cursiva, y a continuación, en un paréntesis grande, el nivel o grado al cual se accedió a través de esta tesis, coma, la universidad en la cual se sustentó, coma, la facultad correspondiente, y luego a continuación de un punto, la ciudad y el país. Y tenemos tres casos, ¿no? La tesis física, digital e inédita. La tesis física, como podemos ver acá, dice Zúñiga 2017, luego viene el título, propuesta de un modelo para la gestión de pedidos y alojamiento aplicado a las MIPES del sector hotelero, y al final, en todo un par de paréntesis, hay indicación de que es una tesis de licenciatura, coma, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, coma, Lima, Perú. Y en la parte derecha, en el recuadro que tenemos a la derecha, está cómo sería su alusión
en el texto. ¿Cómo sería su referencia, mejor dicho, en el texto? De una manera muy sencilla, ¿no? Zúñiga, 2017. Notemos que en el texto la referencia es muy breve. La cita parentética es muy sintética. Los datos completos siempre están en la lista de referencias final. Y de manera análoga sería para la tesis digital o inédita. Para la tesis digital se pone de la misma manera, solo que al final de la referencia se coloca la expresión recuperado de y se pone el URL. A continuación, entre corchetes, la fecha de consulta, la fecha en que nosotros, como redactores, como investigadores, hemos accedido a la tesis. Y finalmente tenemos la tesis inédita. Este caso podemos también representarlo de manera similar a los dos anteriores, solo que en el conjunto de paréntesis se hace esta aclaración, ¿no? Inédita, es decir, esta es empresa a la cual hemos accedido solamente de manera física en una institución. Nada más, esa sería la única diferencia. Y en el texto solamente se pone el apellido y la fecha de publicación. Vamos a ver otro caso también muy recurrente, que es y uno de los dos, en realidad de los más frecuentes, cuando estamos haciendo nuestra redacción, tanto para nuestra tesis o para nuestro trabajo en la universidad. En el caso de las revistas académicas, en realidad es cuando estamos citando artículos que están publicados en esas revistas. Vemos por favor el esquema principal que está en negritas en la parte superior de la diapositiva. Siempre comenzamos con los tres elementos principales: el autor, el año y en ese caso sería el título del artículo. Pero notemos por favor con atención el cuarto elemento, el título de la revista. Es en este caso que en cursivas va el título de la revista, no el título del artículo. Luego, a continuación, después de una coma, viene la indicación de volumen en cursivas. Luego, sin mediar espacio, se abre un paréntesis donde va el número, coma, espacio y luego el rango de páginas. ¿Qué quiere decir eso? Que un artículo es una parte y por tanto debe precisarse en la lista de referencias tanto su periodicidad a través del número y el volumen y su ubicación dentro de la revista, lo cual se evidencia a través del rango de páginas. Veámoslo un poquito mejor con los ejemplos a continuación. Si hemos revisado un artículo en formato físico, si por ejemplo hemos leído una revista en la universidad o en la biblioteca de la universidad, podemos hacerlo siguiendo los ejemplos. Por ejemplo, dice, ¿no? Calleja, L. 2017. El artículo se llama El entorno digital. ¿Cómo incide en el marketing actual? Punto. Y a continuación, en cursiva, dice IEEM, Revista de Negocios. El título de la revista, del contenedor, del todo. Coma, 20. Observe bien que el 20 está en cursivas. Y luego, a continuación, sin medir un espacio, está entre paréntesis el número 2. Coma, espacio, 64-67. De esta manera, de manera tácita, la referencia nos va a informar lo siguiente, que se trata de una publicación periódica, publicada en una revista académica, cuyo volumen es 20, cuyo número es 2, y cuya ubicación particular está comprendida en los rangos de páginas 64 a 67. Entonces, de esa manera queremos evidenciar que el esquema de presentación de los datos informa cuál es el tipo de documento. Ahora, podría ser que el artículo que esté revisando no tenga volumen. En ese caso podemos seguir como ejemplo el segundo. Notamos que sigue el mismo esquema general y al final, a continuación del título de la revista del todo, que en este caso es Debates en Sociología, solamente aparece el número 41 entre paréntesis. Ese número 41, en ausencia de un número a su izquierda, significa que es el volumen 41. Perdón, es el número 41. El número ausente sería el volumen. Pero no se preocupen, en la mayoría de casos van a tener los datos necesarios para construir su referencia completa. Ahora bien, la mayoría de casos para consultas de revistas académicas es en formato digital. Entonces, los dos últimos ejemplos son los más apropiados y son los que con más frecuencia vamos a ver. La diferencia entre esos dos es que una gran cantidad de artículos académicos tiene un identificador permanente. Un identificador permanente es como una URL, solo que permite ubicar
un objeto digital de manera permanente. Y eso es lo que es un DOI. Veamos el ejemplo, ¿no? Al igual que los dos anteriores, comienza con la indicación de los autores, en este caso es Hill y Tianchen. Luego está el título, perdón, el año, que es 2015. Luego el título del artículo, que es Ciudades Inteligentes, analizadas desde la perspectiva de las políticas públicas, el caso de Shanghái. Y luego el título de la revista, que va en cursiva, Revista Española de Ciencia Política. Luego viene la indicación de número y páginas. Y luego dice, ¿no? Recuperado de, que hay una URL. Sin embargo, el último caso es el que contiene el DOI, es el que tiene este indicador. Y a diferencia del caso que acabamos de ver, note por favor cómo termina. A continuación de la paginación, que para este último caso son los números 8 a 58, no dice recuperado de, sino que de frente se pone la expresión DOI, dos puntos, y el símbolo alfanumérico correspondiente. ¿Cómo lo encontramos? Cuando estemos haciendo la búsqueda en bases de datos académicas de la universidad o de acceso abierto, este dato se va a encontrar o indicado en la primera página del documento propiamente dicho o en el registro bibliográfico de la base de datos. No se preocupen, esta información sí está disponible de manera resaltada en cada uno de estas dos fuentes. La primera página del artículo o el registro bibliográfico. A continuación vamos a ver algunos casos que también se pueden presentar, pero que son probablemente un poco menos frecuentes, ¿no? Tenemos la presentación de conferencias y ponencias, puede ser una ponencia presencial o una ponencia digital, que está publicada en Internet. En estos casos, siempre se debe seguir el orden genérico que vimos al inicio, ¿vale? El nombre de los autores, el año de publicación y los títulos en cursiva. Si es una ponencia digital, de la misma manera, deben ponerse los tres elementos que acabamos de enunciar, pero puede poner, bueno, note, luego del título, hay entre corchetes una nota descriptiva, que es una presentación para TED Talks, y luego los datos correspondientes que podemos ubicar, ¿no? Como son el lugar y quién fue el organizador. Y si tiene la URL, poner la expresión recuperado de, y luego poner la URL correspondiente. En estos casos, cuando se trata de ponencias digitales, también debe ponerse al finalizar, entre corchetes, la consulta, que corresponde al cuando yo, como investigador, he accedido al contenido. En el texto debe colocarse, como vemos en la parte inferior de esta diapositiva. En el texto se coloca de una manera muy sencilla en la cita parentética. Será de 2016 para el primer ejemplo y Torres 2015. Otro caso que también podemos encontrarnos es cuando tomamos información de diarios y blogs. De repente, si somos del área de comunicación o periodismo o de medios interactivos, vamos a usar alguna de estas fuentes. El esquema básico está en la parte superior, ¿no? Poner autor, luego vemos que entre paréntesis está la construcción día de mes de año, si es que, como sucede en la mayoría de blogs y diarios, la publicación es de periodicidad diaria. Luego dice punto, título del artículo, título del periódico entre cursivas y finalmente página. Y los tres casos básicos, ¿no? Si es versión física, versión digital o blog propiamente dicho. En el primer ejemplo de físico podemos ver que hay un artículo publicado por un autor de apellido Salguana. Entre paréntesis está la fecha, 14 de agosto del 2017. A continuación viene el título. Más familias de elevado patrimonio invierten en medianas empresas. Punto, gestión, el título del periódico entre cursivas, y finalmente la página 2, que es la ubicación donde estuvo este artículo. El siguiente ejemplo es parecido al primero, solamente quiero que noten la parte final, ¿no? Dice el comercio, es decir, el título del periódico en cursiva, página A10. En este caso se ha respetado la paginación original, que tiene el diario El Comercio por secciones. La única diferencia con el tercer ejemplo que vamos a ver a continuación es que al ser digital se colocan los mismos elementos y se finaliza con la expresión recuperado de su URL y la fecha de consulta entre corchetes. Ya vamos viendo hasta aquí que a medida que vamos avanzando en los diferentes tipos de documentos, hay una alusión permanente al
esquema genérico, ¿verdad? Pero dentro de este sistema genérico hay luego ciertas particularidades que informan al lector de qué tipo de fuente se trata. El último ejemplo es el de blog, que justamente se está haciendo alusión a la cita en la entrada de un blog. O sea, no es el blog en sí, todo el blog como sistema, sino una entrada publicada, un post en este blog. Tiene los mismos tres elementos, ¿no? El autor, la fecha de publicación y su título. Pero entre paréntesis hay una nota descriptiva que dice entrada en blog. Y finalmente, la expresión recuperado de, que es una URL, y la fecha de consulta entre corchetes. El siguiente ejemplo tiene que ver con redes sociales. De manera tradicional, el estilo APA siempre se ha referido en términos de redacción académica. Sin embargo, al ser un conjunto de reglas muy bien definido y ampliamente usado, ha sido aplicado también a otros tipos de fuentes de información, como son las redes sociales. En este caso tenemos Facebook y Twitter. En el caso de Facebook, se está tomando el mismo patrón genérico. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Zuckerberg M, entre paréntesis, 6 de abril de 2015. Y luego a continuación dice, ¿no? I want to share a story, how we settled into our new building at Facebook. Todo este título en inglés corresponde al título de la entrada, al estado de Facebook del cual se tomó la información. Por eso, a continuación de este título, viene entre corchetes, la nota informativa que dice estado de Facebook y concluye con su URL y la fecha de consulta final entre corchetes. De manera análoga se hace para un tweet, ¿no? Que hayamos visto Twitter. Se pone el nombre del autor, mora de, y van a ver que ahora hay un paréntesis antes de la fecha de publicación. ¿A qué corresponde esta nota descriptiva anterior? Pues sería el nombre con el cual está registrado el usuario de Twitter. En este caso sería de Mora Ceballos. Luego viene la fecha de publicación del tweet, el título del tweet y la indicación de la URL a través de la expresión recuperado y la fecha de consulta. Podemos ver este caso en particular, al lado derecho está el ejemplo del tweet original, ¿no? Y ahí justamente aparece Daniel Mora Ceballos. En la parte inferior está su nombre de usuario en la cuenta de Twitter y finalmente el tweet en sí mismo. Como vemos, las reglas de estilo APA son bastante adaptables, son bastante flexibles. No es la finalidad de esta presentación aprendernos cada detalle de la tipología documental, sino entender el principio básico de construcción de una referencia y luego aplicarlo con corrección a los tipos que yo estoy usando. Otro punto importante también son los videos en línea. Vemos que en general siguen la misma lógica que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Los elementos genéricos básicos. Autor, año, título del video, y en este caso también en una nota informativa entre corchetes, tipo de video, y finalizamos con la expresión recuperado de URL, fecha de consulta entre corchetes. Tenemos los tres ejemplos a continuación, ¿no? Uno que es una conferencia publicada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que de acuerdo a la URL está publicada en YouTube. La segunda es un anuncio publicitario en YouTube. Por eso, como Publicis, probablemente la agencia o el canal que colgó este video, luego el título del video, a continuación el año que es 2016, y luego finalizando con y la fecha de consulta. Y finalmente, un reportaje televisivo. Nuevamente, ¿no? En la primera parte de la entrada sería el responsable que ha producido este reportaje, que es TV Perú, Televisión Peruana, difundido en el año 2014, con su respectivo título, Sucedió en el Perú, y luego la nota descriptiva, reportaje televisivo. Y finaliza como los dos anteriores, con la indicación de la URL, de donde fue recuperado, y la fecha de consulta entre corchetes. Ya vamos viendo que hasta acá hay un patrón que se repite, ¿verdad? Especialmente cuando está de fuentes también de Internet, y que no son las académicas, ¿no? A continuación vamos a ver el caso de las entrevistas. Y tenemos dos casos, ¿no? Cuando estas son publicadas y cuando no son publicadas. En el primer caso, cuando tenemos una entrevista, podemos un poquito de la
el ejemplo que tenemos en la parte derecha. Vemos que acá se ha entrevistado a una persona, parece que por la vestimenta es una ingeniera o una investigadora, y se ha publicado en el comercio. ¿Cómo se debe registrar estos documentos? Se hace según el tipo de fuente donde se publica. Es decir, si se publica en un periódico, tomo como ejemplo la plantilla para el periódico. Si fuera una revista, tomo la plantilla que ya hemos aprendido en esta presentación en la parte de la revista. Ese entrevistado, de continuación, y el nombre del entrevistado si el título no lo permite saber. Y a continuación vienen los dos ejemplos. Si la entrevista fue publicada en un periódico o se fue en una página web. Y dice así, ¿no? Sandoval, P. Entre paréntesis, 9 de diciembre de 2016. Punto. En el peor escenario se restringirá el agua donde hay las 24 horas. Entre corchetes, entrevista a Yolanda Andia. Punto. El comercio, página 10. Por favor, quiero que presten atención a los elementos en esta referencia y el ejemplo que tenemos en la parte derecha. Sandoval es el entrevistador, el periodista que ha dirigido las preguntas, que ha dirigido la entrevista general. 9 de diciembre del 2016 es la fecha en que salió publicado en el comercio. En el peor del escenario se restringirá el agua donde hay las 24 horas, es el título con el que salió publicada la entrevista. Y pueden ver que efectivamente es así, porque en la figura de la parte derecha es el título que está incluso entrecomillado. Pero como el título no dice quién es la persona que ha sido entrevistada, se coloca ese dato a continuación entre corchetes. Entrevista a Yolanda Andia. Y finalmente se concluye con la fuente principal, que es el comercio, y la página donde fue publicado, que es la 10. Entonces podemos ver que a través de este ejemplo se integra bien cuál es la forma de referenciar este tipo de documento. Si fuera en una página web, es de manera muy similar, solo que en la parte final se coloca la URL y la fecha de acceso o de consulta del documento. Nada más. Pero ¿qué pasa cuando la entrevista no está publicada en un medio formal? En ese caso debemos seguir las siguientes indicaciones. Aquí cambia, ¿no? Noten que ahora el autor, el primer elemento de la referencia, ya no es quien entrevista, sino la persona entrevistada. La fecha, naturalmente, es el día, mes y año en que se efectuó la entrevista propiamente dicha. Por título, ahora tendremos el nombre del entrevistador o entrevistadores. Y finalmente, entre conchetes, indicar el tipo de comunicación realizada. Si la entrevista es presencial, debe quedar un registro de la comunicación en audio o video previo, permiso del entrevistado. Y ahora tenemos dos ejemplos. El primero dice, Neira, entre paréntesis, 30 de mayo de 2017, punto, entrevista de J. Céspedes, comunicación personal. Esta referencia en sí misma tiene la información suficiente para que la identifiquemos como una entrevista no publicada. ¿Por qué? Porque entre corchetes dice expresamente que es una comunicación personal. El título dice, entrevista de, es decir, J. Céspedes entrevistó y aviso. Bueno, miramos entonces el primer elemento. Lo hizo Neira A. Entonces, como podemos ver, el mismo esquema autoinforma acerca de la naturaleza de su tipología. El siguiente caso es exactamente el mismo, ¿no? Dice Cooper F. 13 de agosto de 2017, entrevista de E. Cáceres y entre corchetes, comunicación de correo electrónico. Entonces, otra vez, ¿no? La entrevista fue dirigida por Cáceres como entrevistador. Cooper fue la fuente de información, el entrevistado, y el medio está entre corchetes. Fue a través de correo electrónico. ¿Cómo se debe citar en el texto? De la misma forma que todas las fuentes anteriores, solamente colocando bien todo apellido y año, nada más. La lista de referencias, debidamente elaborada, va a informarnos de qué tipología exacta se trata en cada caso. Finalmente, queremos presentar con ustedes la bibliografía que nos ha servido de base para esta presentación. Nosotros en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
usamos las reglas APAS en su sexta edición. La sexta edición fue publicada en el año 2010 en inglés, y estas luego fueron traducidas al español el mismo año. Para ese caso, su correspondiente sería la tercera edición. Animamos a todos ustedes a que puedan familiarizarse con este conjunto de reglas, tanto en su versión original como en la versión adaptada, que es la primera cita. La primera cita es el documento elaborado por la universidad y que adapta las reglas de estilo original APA a nuestro contexto. También podemos encontrar muchas observaciones, preguntas frecuentes y casos más particulares que podrían surgir y que no hayamos cubierto en esta presentación, o que incluso no estén cubiertos en los manuales originales y que son mantenidos por la Asociación Americana de Psicología en su sitio apastyle.apa.org, el cual van a tener acceso a través de esta presentación. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.